Bueno, estamos con un gran profesional joven y él maneja el mundo eléctrico que nos hace falta a gritos acá. Se llama Javier Villate, ingeniero Javier Villate. Su empresa es TICE SRL, es una consultoría. Bueno, él hace dirección de proyectos eléctricos y de telecomunicaciones. También trabaja denodadamente para tratar de estar con estos anteproyectos de ley que tengan que ver con todo lo concerniente a la energía en cuanto a su comercialización y también a la ley eléctrica que necesitamos urgente nosotros, una ley eléctrica para saber dónde se está pisando con estas hidroeléctricas. Hay un desorden absoluto en el país y estamos a 2 años del 2023. Ya no les digo más nada. ¿Qué significa el 2023? El nuevo acuerdo del anexo C a través de Itaipú que se tiene que hacer con Brasil. ¿Está preparado el Paraguay para dar ese paso o no? ¿Cómo es el asunto? ¿Qué pasó en el 2019? También vamos a consultar y nos va a recordar acá el ingeniero Javier Villate, a quien saludamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen día, Bruno. Buen día a la audiencia. Muchas gracias. En BM Online y en el canal 21 está el ingeniero Javier Villate. Bueno, hoy justamente en ABC también hay una foto tuya y por supuesto un comentario, lo que dijiste acerca de que hay que tomar una decisión que deberíamos de imitar, y él se refiere a lo que está haciendo, tengo entendido, la gran empresa brasileña Eletrobras, que es la dueña de Itaipú en un 50%. El proceso de privatización de Eletrobras es una decisión política digna de imitar, dice el ingeniero Villate. Bueno, a ver, ¿por qué sostenés eso? Hay que tener en cuenta que, aparte de la región, el mundo ya empezó este proceso de las décadas de 1990. Esto, sí. Brasil, inclusive Eletrobras, inclusive está retrasada en cuanto a... Sí. Son reformas económicas. Sí. Entonces, Brasil tenía, o sea, el Estado brasileño, 60% de participación. 40% de participación en las acciones ya son privadas. Entonces, lo que planea Bolsonaro es simplemente dar continuidad a ese proceso de dilución de acciones del Estado, que básicamente son 20%. Y bueno, justamente, ¿qué podría hacer la ANDE, digamos, la empresa homóloga de Brasil, pero acá en Paraguay? ¿Qué podría hacer la ANDE con sus próximas obras para realizar, ya que el Estado está al tope de sus créditos? ¿La tercerización sería una solución a esto? Acá en Paraguay lo que se necesita es establecer un marco institucional. No tenemos ningún mapa. Esa ley que el anteproyecto de ley, exacto, que estás tratando de imponer ahí en el mejor de los sentidos para que se concientice la gente del Congreso, ¿es así? Sí, ese es el marco legal donde cualquier inversor nacional de, por ejemplo, las colonias menonitas, colonias del sur, etcétera, cualquier grupo económico que deseara participar en el negocio eléctrico, esta ley le va a dar el marco legal que hasta ahora está imposibilitado. Ahora hay una prohibición para que el sector privado participe. Solo la ANDE puede abastecer de electricidad a nuestro país. Solo la ANDE. Solo la ANDE. Bueno, pero la gestión comercial de la ANDE es obsoleta, sabemos eso. Totalmente. Es por eso que justamente el contexto general dentro de lo que es la región y el mundo es que se tiene que liberalizar la economía o del sector eléctrico. Inclusive, el sector eléctrico, sí. Después podés enlazar con lo que es pensiones, que va a venir Halley. El mismo esquema de monopolios tenemos en pensiones. El mismo esquema, solamente. Además, el tema de la electricidad es contingente. ¿A qué me refiero? Que podría ser, por ejemplo, si tuviéramos una usina de petróleo
hubiésemos tenido el mismo problema también. También. Tenemos baja institucionalidad en todas las áreas de nuestro país. Es decir, ¿por qué eso? La intervención del Estado en la economía se da desde 1940 y no hemos salido. El mundo salió en 1990. Entonces, y nosotros Paraguay, seguimos atrasados o retrasados. Claro, cuando converse con Halley sobre el tema del modelo, tenemos un sistema de reparto que solamente, España y Francia, que ya están en quiebra técnica, España está financiando su sistema de pensiones con deuda. Sí. Claro, se están endeudando, se están comiendo la cola porque tienen el sistema de reparto únicamente. Paraguay tiene que avanzar sí o sí también con un sistema de capitalización, que es prácticamente cada uno se hace cargo de su sistema de pensiones. Pero eso es un tema a posteriori. Solamente quiero establecer el marco general de análisis para que la gente tenga en cuenta que nuestro país está retrasado, no solamente en el sector eléctrico. En todas partes, en todos los lados, en todos los estamentos, en todos los... Sí. Bueno, el ingeniero Villate, Javier, ¿verdad? Javier Villate también es columnista, escribe en ABC Color, en la sección económica justamente. Sí. Los fines de semana, los domingos, así como lo hace Víctor Pavón, también el abogado y economista, el ingeniero Villate hace lo propio ahí en ese medio. Bueno, yendo a esto, la gestión comercial de la ANDE es obsoleta, decíamos. Las pérdidas son elevadas. ¿Cuál sería la solución rápida para todo esto? Es una simple pregunta. Lo que hizo el mundo, establecer un marco legal, desmonopolizamos el sector, no solamente la ANDE va a ser uno más que va a ir a comprar electricidad. O sea, una empresa más. Una empresa más. Una empresa más. No decimos que se privatice inmediatamente al menos la ANDE, no. Lo que sí urge es, para tener herramientas para negociar en el 2023, herramientas legales, herramientas tales como un mercado. No tenemos dónde vender nuestra electricidad. ¿Y cómo eso en 50 años no se divisó como posibilidad? ¿Por qué? Acordate, Bruno, que nuestro país tiene 70% de alumnos de escolares que leen y no entienden lo que leen. Sí, leen y no entienden. El 50% de los profesores, fruto del 50% de los profesores que leen y no entienden lo que leen. Claro, ¿a qué voy? Paraguay hizo una mala interpretación del tratado. Así. El contexto general del problema de Paraguay en las binacionales, hay que dilucidar cuál es la naturaleza del problema. Si Paraguay pudiese vender en nuestro territorio sus excedentes y también a un tercer país, teóricamente se termina el problema de Paraguay. Claro. Porque esos son los reclamos, esa es la agenda del gobierno, lo que va a proponer. Pero no tenemos infraestructura seguramente. No, lo que se dice es que el tratado nos obliga a ceder, no a vender. Es nuestro excedente. Ceder y no vender. Claro, esa es la hipótesis paraguaya, pero es una hipótesis equivocada, una mala interpretación del tratado. Bueno, eso se escribió hace 50 años. El tratado sí, pero la interpretación paraguaya sigue hasta hoy. Y bueno, y por eso, ¿y cómo no se revisó eso? ¿Y cómo no se ayornó eso? Lo que pasa es que mucha gente, muchos técnicos tienen escrito libros sobre esto, artículos, tintas sobre esto, y no quieren reconocer que metieron la pata acerca de una mala interpretación del tratado. Justamente. Y bueno, borrón y cuenta nueva. Hay que comenzar de vuelta. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué traes ahí? Para justificarte o para leerle a la gente. Acá tenés una cámara que quiero que tenga un primer plano y que te expreses a la ciudadanía que tenés acá, en esta cámara, en esta cámara. El 2.5, no sé si está a la vista el 2.5, no se va a ver. No se va a ver. Les voy a leer a la gente. Por favor. A ver, acá tenés la cámara. Son 47 años de mala interpretación paraguaya del tratado. Mucho tiempo. Claro. El Paraguay sostiene, o la tesis paraguaya dice que el Brasil nos obliga a ceder la energía, no a venderles, a ceder por un precio ínfimo. Ok. O sea, a cederle a Brasil. Claro, a nuestros socios. No a otro territorio. Claro, no, al Brasil. Pero, ¿qué realmente dice el tratado? Sí. Y hasta hoy no hay ninguna refutación
ni del gobierno, ni de ningún técnico. Nadie pensó ni cambió nada. Se calla la gente. ¿Por qué? Porque tenemos vergüenza de reconocer que metimos la pata durante 47 años. Motis por el foro. Claro. Dice, cuando una entidad, por ejemplo, Electrobras, Ande, decida no utilizar parte de la potencia contratada o parte de la energía correspondiente a la misma dentro del límite fijado, podrá, no es deberá, podrá autorizar a la Itaipú a ceder a las otras entidades. Que puede o no, quiere decir eso. Claro, y nosotros puede interpretamos... o no. Exacto, porque dice, decida, es una decisión. Te da, el tratado dice que vos decidís si querés ceder o si querés... Claro. Y bueno, entonces... ¿Quiero vender la camisa o quiero conservarla? Muy simple. ¿Y después? Está, para que la gente diga, no, pero el artículo 13 le da el derecho de adquisición. El derecho de adquisición, ¿qué es realmente? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es su alcance? El derecho de adquisición no es más que el derecho de igualar al precio. Si Paraguay decidiere vender su energía en una subasta y van escalando los precios y llega a un precio final, el Brasil tiene el derecho de igualar con ese precio y hacerse con la energía. Claro, lógico, como por supuesto. Como vos harías, por ejemplo, para vender una de tus acciones y tenés varios socios. Y vos decís, mira, me ofrecieron tanto, pero quiero venderle a ustedes. Ustedes tienen la preferencia. ¿Sí? Te lo compramos porque no queremos un extraño. Claro. ¿Ok? Porque genial. Es una sociedad para mantenerse vigente por el resto de los años. No quiere terceros que puede venir a descomponer una sociedad. Así mismo es, sí, se entiende claramente. La misma situación se da en Itaipú y en Yacenetá. Nosotros interpretamos al revés. Dijimos, no, ese derecho a adquisición es el derecho de que Brasil nos obliga a cederles. ¿Entendés? Un derecho a adquisición preferente que es en esos términos, de igualar al mejor precio. ¿Y cómo pasó mucha gente con mente brillante y nunca nadie dilucidó eso? Nadie se percató o nadie quiso dar ese paso que ahora estás planteando vos. Yo tengo una teoría, puedo estar... En esto no estoy equivocado porque hasta la fecha llevo 4 años escribiendo sobre esto en artículos. No tengo ninguna... Sí. Exacto. Un diccionario jurídico valida lo que acabo de decir. El derecho a adquisición es el derecho de igualar el mejor precio en un concurso de una pluralidad de ofertas que yo reciba. Entonces, el que tiene el derecho a adquisición me dice, ¿sabes qué? Te lo compro. ¿Ok? También hay doctrinarios del derecho civil de España, que consulté varios de ellos, Carlos Lazarte, una partida de profesores que hacen la codificación del derecho civil de España. ¿Ok? Coinciden en esta definición. O sea, ellos dan, yo más bien los leo y me doy cuenta que es la misma. Sin embargo, la tesis paraguaya, en donde supuestamente ese derecho es una obligación para con el Brasil solamente. Con el Brasil o con la Argentina. De acuerdo a lo que digan ellos. Exacto. Los socios, supuestamente. ¿Y nosotros qué somos? Y nosotros nos encapsulamos con un entendimiento. Pero nosotros qué somos, que es el último vagón del tren, ¿o qué somos nosotros? El tratado da una igualdad de derecho clarísima. No somos socios por partes iguales. Pero ¿acaso? Por partes y iguales. Bueno, y después, ¿y cómo no se hace primar ese tipo de ahí algo entra, fundamental? Ahí entra justamente ya mi teoría en cuanto a que este derecho a adquisición no se estudia en Paraguay a profundidad. ¿Por qué? Y porque es un derecho, el derecho a adquisición preferente, en el tipo de código. En España, por ejemplo, es del tipo abierto. Y acá es del tipo cerrado. Es decir, los derechos reales no se pueden crear en un contrato que firmemos nosotros. No se puede crear. El de España sí. ¿Y por qué no se puede crear si ahora en el 2023 se va a hacer todo de vuelta supuestamente? Porque no, te decía nada más que ¿por qué damos una mala interpretación al derecho a adquisición? Porque acá no se estudia. Sí. Nuestros abogados no estudian a profundidad y dieron una interpretación y un alcance que no figura en ningún diccionario jurídico, en ningún tratadista, en ningún... Y por eso te estoy diciendo, como nadie nunca dilucidó una cosa así como lo que vos estás exponiendo acá, como nunca nadie trabajó
una historia así como esta, que es fundamental, evidentemente, para una transacción, una nueva negociación, como se piensa hacer. Ahora es netamente orgullo. En su momento fue un tema de nacionalismo, nos dejamos llevar por las pasiones, porque el tema Itaipú es un empaquetador de muchos temas. Geopolítica, la gente te mete todo. Geopolítica, te mete el tema del contrabando, que el tema de los productos que vamos a meter, encapsula varios temas. Y no logramos analizar correctamente porque no vemos cuáles son las naturalezas de los problemas. Ya lo decía René Descartes. Divide y vencerás. ¿En qué sentido? Para analizar correctamente este tema, fíjate bien qué es el concepto que te impide vender. El derecho de adquisición, ok, pero ¿cuál es su alcance? ¿Cuál es el derecho que tiene Brasil realmente? Es un derecho a igualar el precio. Entonces acá hubiésemos tenido mercado, fíjate Bruno, hubiese desde la época, ponerle el año, hace 20 años, desde el año 2000 pudimos vender energía eléctrica en Paraguay. También. Pero, ¿cuál iba a ser el problema? Que teníamos que desmonopolizar. Para crear mercado tenemos que desmonopolizar. Que es lo que está haciendo ahora y la parte de privatización que está haciendo Electrobras. Exactamente. Íbamos a seguir la misma trayectoria, abrir el mercado, participar miles de gente que tienen mucho capital. ¿Y por qué no se copia nomás lo que hace Electrobras y listo? Queremos mantener un monopolio que solamente sirve para expoliar al ciudadano paraguayo. Y para mantener a todos estos funcionarios públicos que deben de apoyar al gobierno que continúe. Claro, la ANDE finalmente es caja chica de los políticos. Sí, famoso, sabemos eso. Y bueno, entonces, el sentido de desmonopolizar va a acabar con esos negocios. Muchos políticos viven de los negocios con la ANDE. Entonces significa, ¿qué me vas a tocar? ¿Por qué me vas a tocar? Los empleados de ANDE hacen también el tema del conexionado directo. Gran parte de la pérdida económica es con apoyo o no ven. Cada mes se van a mirar el medidor y no ven el robo de energía eléctrica. Y existe robo de energía eléctrica. A montones. El 30%, ponele 25%, un cuarto de la energía se roba. Un cuarto se roba. Claro, esa energía que paga el ciudadano podría haber bajado la tarifa fácilmente en esa magnitud. Yo no entiendo si se tienen tres hidroeléctricas y dos son importantes, especialmente esta que fue y creo que sigue siendo la más grande del mundo en cuanto a generación de energía. ¿Por qué nosotros pagamos tanta cantidad de plata por el servicio eléctrico? No entiendo yo. No entiendo, yo te juro que no entiendo. Y somos un país de 7,5 millones de habitantes. Brasil tiene 220 millones, ¿verdad? Argentina tiene 44. ¿Por qué nosotros pagamos unas cifras siderales para sostener nuestro contacto eléctrico con la ANDE, en este caso, que es la monopolizadora del sistema eléctrico aquí en nuestro país? Sí. Fíjate lo siguiente, supuestamente nosotros tenemos una ley, la 3009, que es producción, transmisión de energía eléctrica, que permitiría que otro venga y produzca la energía eléctrica. Pero ¿cuál es el razonamiento de un inversor? Viene, sí, yo quiero poner acá una fábrica, una generadora a gas. Sí, pero el único problema es que tenés que venderle a la ANDE. Vos no podés venderle al ciudadano, a nadie, porque el único que puede vender energía eléctrica en Paraguay es la ANDE. Entonces no va a haber ningún inversor que esté bien. Y el precio de la energía... La teoría tuya es de que... ¿Y qué pasa con Clifsa, por ejemplo? Clifsa, allá en Villarrica, que funciona perfectamente. Clifsa es una empresa súper eficiente, claro, que tiene pérdidas del 5,5%. ¿Y ANDE tiene del 25%? Y bueno, quiere decir que hay que ser Clifsa. ¿Y por qué Clifsa funciona y no se mete nadie con Clifsa? Clifsa empezó a funcionar mucho antes de ANDE, 1955. Mucho antes. Claro. Por eso no le afecta la monopolización que hizo ANDE a partir de 1964. Años después apareció ANDE. Años después. Entonces respetaron a Clifsa. Exacto. Paraguay tenía modelos tipo Clifsa esparcidos por toda la República. Por ejemplo... creo que en Encarnación también había Encarnación, en Concepción.
También. Ya existían concesiones privadas. En la época liberal, 1917, yo tengo un decreto en donde se le daba la concesión a una empresa, a un particular, para Concepción. Lo mismo para Encarnación, etc. Luego vino la onda fascista nazi de 1940. Empezó en 1936 esa onda fascista de Con nacionalizar Franco y Morínigo todo. después. Y ese esquema nos quedamos en el túnel del tiempo. Nos quedamos en la época de 1940. Toda esa transformación o esa nacionalización que vos decís que nos alza el precio y son ineficiencias. Hay que aguantar todo. Hay que aguantar no solamente precios altos, hay que aguantar el mal servicio. Le pedís, por favor, que necesito un medidor para tal lugar. Espere porque no hay. Imagínate si eso hubiere comercializadores privados. Al instante te traen. Pero te iban al día siguiente. Iba a haber tipo portabilidad celular. Por favor, sacarle el medidor y yo te voy a proveer. Vamos a hablar después de eso porque es muy importante lo que dice acá el ingeniero Javier Villate con nosotros. Y aquí el ingeniero Villate con nosotros. Hay que desmonopolizar la ANDE, hay que privatizar la ANDE. ¿Y quiénes no quieren esto? Los políticos que tienen sus cajitas ahí, Petropar, ANDE, cajitas para sacar el dinero para sus campañas, para la política en general, la misma cosa que ahí los transportistas del sistema de transporte nuestro público, que es una vergüenza como está. Bueno, y el proceso de privatización de Electrobras es una decisión política digna de imitar, dice justamente nuestro invitado acá, el ingeniero Javier Villate. Tiene 50 años, joven todavía, vital, total, está abogando por unas nuevas leyes que necesita el país para comercializar su energía y también para saber dónde estamos parados, la ley de la propia energía eléctrica. Bueno, de eso él está trabajando en todo esto, pero vamos a este proceso de privatización de Electrobras. Para uno de los impulsores del proyecto de ley que crea la industria eléctrica del Paraguay, es este señor que está con nosotros, el ingeniero Javier Villate. El proceso de privatización de Electrobras es una decisión política digna de imitar, dice acá el ingeniero Villate, para nuestro ultraconservador sector eléctrico y atrasado. Sector eléctrico de hace 50 años, nadie mueve nada. Según el ingeniero Javier Villate, Paraguay como país debería acompañar este tipo de reformas económicas para estar a la par y con las mismas herramientas regulativas, legales y con instituciones ágiles de mercado para empezar a negociar seriamente con nuestros vecinos, con Brasil y con Argentina, en materia de electricidad, o seguiremos permaneciendo como los más rezagados y atrasados de la región. Muy bien, apoyo lo que dice acá el ingeniero Villate. Mencionó también en sus últimas ponencias y escritos en ABC, muchos de ellos, mencionó también que una empresa mixta como Electrobras no escapa a las injerencias políticas, sobrefacturaciones, coimas y a las ineficiencias propias que ocasiona el intervencionismo estatal en la región. O sea que también hay muchas sobrefacturaciones, coimas e ineficiencia ahí en Electrobras en Brasil, ¿verdad? Claro, no se escapa de eso. Y justamente Bolsonaro está, como dije, dando continuidad a todo un proceso que empezó, para el caso brasileño, retrasado en 1997. En la región ya empezó Chile en 1982. Hace 38 años que empezó Chile. Chile más adelantado, entonces. El más adelantado de todos. Chile, el más adelantado. Inclusive en pensiones. Es un modelo a nivel global, el modelo chileno de pensiones. ¿En serio? El modelo de capitalización de Chile. Exacto. Bueno, y en el orden institucional para Itaipú Binacional no significaría ningún cambio desde el momento en que su estructura legal, regida por un tratado binacional que lo aísla de este tipo de reformas, y no deberíamos sobredimensionar las consecuencias, apuntó
y apunta el ingeniero Javier Villate. Sin embargo, para la ANDE no puede decirse lo mismo, agrega Villate, pero no directamente vinculada a la privatización en sí, sino por la falta de cumplimiento del tratado por parte de ANDE relativo a su compromiso de contratar el 50% de la cuota paraguaya en Itaipú Binacional, que nunca lo cumplió, ocasionando innumerables inconvenientes con Eletrobras, indicó Villate, el ingeniero, nuestro invitado de hoy, por lo que sugirió o sugiere que la posible suba de la tarifa sería como consecuencia del sinceramiento de la contratación de la potencia y sumado al déficit hidrológico que afecta a la cuenca de Itaipú. También es interesante saber a cuánto va a quedar la energía luego de este tratado, el nuevo tratado del 2023, cómo se va a llegar a conciliar ese tipo de cosas con el Brasil. Pero en fin, seguimos con esto. A ver, exponé todo esto que yo di lectura, que vino de cosecha tuya, ¿verdad? De tu cosecha, pero... Sí, siguiendo un poquito el proceso de privatización de Eletrobras, que ya es prácticamente capítulo 2, fase 2, y va a tener fases 3, 4 probablemente, con el tiempo. Pero ¿a qué obedece? O sea, Eletrobras se privatiza. Quiere decir que también en Brasil se van a empezar a dividir, digamos, los estamentos eléctricos, ¿sería? Ya está dividido hace 20 años. Allá, hace 20 años. Claro, Brasil ya tiene un mercado eléctrico pujante. Tiene distribuidoras privadas, tiene transmisoras privadas, tiene generadoras privadas. Brasil ya está privatizado, pero hace 20 años. ¿Y por qué nosotros no seguimos, no copiamos lo que ellos hacen? Simplemente porque al final de cuentas siempre vamos a tener que negociar con Brasil. Claro, es de una alguna decisión, otra forma. Es una decisión política, pero fíjate lo que pasó en Europa. En Europa, estamos hablando de la década de 90, la Unión Europea sacó directivas para abrir todos los mercados de todos los países integrantes de la Unión Europea. Son 24 o 26 por ahí. Hoy son 28. 28 países. 28. Sí, pero en aquel momento, en 1990, todavía no estaba Croacia, una serie de países, sobre todo balcánicos. Que aún del sector de Yugoslavia, que después se dividió. Exacto, pero lo importante es que cómo se movió Europa. Europa se movió hacia la liberalización de los mercados eléctricos. ¿Para qué? Europa está avanzando hacia un mercado único energético. Vale decir, la energía que sobra... O sea, así como tiene su moneda única, quieren tener un sistema único de energía. Exactamente. Qué fabuloso, qué visionarios son. Pero es lo que se impone desde el punto de vista del bolsillo del ciudadano. Y nosotros todavía no salimos del Merconada o Mercosur. Exacto, no podemos salir, enviar nuestros productos a los países vecinos conformantes del Mercosur todavía. Y hace 25 años, no sé cuántos ya pero, 30 años que se fundó Mercosur. 30 años. Bruno, los grandes impulsores de los mercados comunes son los privados. Claro, por supuesto. Solamente las trabas y regulaciones estatales son los que frenan. ¿Ok? Los palos en la rueda de los gobiernos. Exacto. La energía que sobra en Francia. Francia prácticamente se mueve con energía nuclear en materia de electricidad. La energía que sobra en Francia es comercializada en España, o aquella energía que está sobrando en Portugal se coloca en España. Aquella energía que está sobrando en Alemania, aunque es un gran consumidor, se vende. Un gran consumidor importador sería Italia, por ejemplo, que siempre tiene déficit de energía. Es decir, donde sobra energía es colocado allá donde falta. ¿Y cómo se logra eso? Con mercados unificados. ¿Y acá qué tenemos que hacer nosotros? Y tenemos que avanzar como Mercosur, tenemos que avanzar hacia ese mercado único energético. Pero Paraguay es una de las grandes trabas, uno de los grandes palos en la rueda. ¿Por qué? Y porque tiene un monopolio. No tiene mercado. Paraguay no tiene mercado eléctrico. Imagínate, estamos discutiendo en el año 2020 algo que los fenicios ya tenían. Los mercados. Sí. Claro. Y nosotros, por una cuestión política tonta, pero rematadamente tonta... Porque están los políticos ahí, porque tienen sus cuotitas. Las cuotitas de los políticos. Los políticos son los que traban todo acá, lo que ocurre en Paraguay. Esa es la verdad de la milanesa. Los políticos.
la politiquería barata. Exacto, esa es la gran porque finalmente es una decisión política desmonopolizar y tener mercados. ¿Entendés? O sea, si Paraguay tuviese mercados, no hubiésemos tenido preocupación en el 2023. Este problema del 2023, que ahora es el problema... Porque nadie se preparó para ese momento. Como te digo, no hay nada que negociar. Así, claro. No, desde el momento que interpretamos mal el tratado... Los brasileños salen con la suya. Pero están felices. Están contentos. Están contentos con nuestra interpretación atravesada del tratado. Y la generación de nuevas fuentes, ¿cómo deberá encararse? Deberá encarar la ANDE, esta generación de nuevas fuentes. ANDE no debe encarar absolutamente nada. Tiene que privatizarse. No, ni siquiera. Que participe como quiera la ANDE. Toda vez que haya un mercado abierto y que intenten competir siendo estatales, le va a pasar la misma trayectoria que le pasa a Antelco, Copaco. Sí. Cuando se abrió el mercado, pese al Estado, ¿por qué? Por el avance tecnológico de las celulares, ya no se le atajó a las celulares. Entonces, lo que se decía, lo que era Antelco, Copaco, que monopolizaban. Hasta ahora hay monopolio de línea baja. Nunca terminó el monopolio, está escrito. Solamente que las celulares ofrecen una alternativa tecnológica para nuestras comunicaciones. Y Antelco quedó rezagado, ahora está en quiebra, siempre maquillan. Están aparentemente equiparando siempre ingresos y egresos. Pero Copaco está en quiebra. No puede mover un dedo, no puede mover. No puede hacer inversiones. ¿Ok? Bueno, esa misma trayectoria. ¿Alguien quiere ahora la privatización de Antelco, de Copaco? A nadie le importa. Lo mismo va a pasar en la parte eléctrica. Desde el momento que se abre el mercado, a nadie le va a importar la existencia o no de la ANDE. Y el emporio ferrocarrilero que tiene Paraguay, por ejemplo. Ahí tenemos, ese es otro caso. Bueno, la generación, bueno, o sea, hay que desmonopolizar la ANDE con urgencia y privatizar la ANDE. Si viene la privatización, si viene, no, desmonopolizar la ANDE. Al ciudadano poco le importa si se privatiza la ANDE. Que quede como Copaco, que quede como Antelco, que quede compitiendo. Lo importante es que haya mercado. Que haya mercado. Bueno, y mercado podemos generar nosotros con quiénes podemos generar con la Argentina, con Brasil. Nosotros podemos salir fuera del ejido de Argentina y Brasil también hacia otros países. ¿Podemos integrar otros países con nuestro sistema eléctrico o no? Es fácil ver esa figura viendo lo que pasó en otros países. Entre España y Portugal es el mercado ibérico. Mivel se llama. Sí. Mercado ibérico. El mercado eléctrico Mivel. Mivel. Mercado eléctrico de la parte ibérica. Sí. Entre ambos países tienen 700 comercializadores. 700. Sí. Que compran y venden electricidad. Brasil ahora está más de 100 comercializadores. Argentina es un casi Venezuela. Entonces, a pesar de que tiene también mercado liberalizado en cierta forma, pero fuertemente intervenido. Paraguay podría tener más de 50 comercializadores. Te van a tocar acá a la puerta de tu oficina. ¿Y qué señor hace Bruno, falta para eso? ¿Qué hace falta para eso? Liberalizar, aprobar el anteproyecto de ley eléctrica que tengo ahí en el Congreso durmiendo. Vos tenés un anteproyecto de ley que está dormido en el Congreso. ¿Cuál es el título de ese anteproyecto? Anteproyecto de ley de la industria eléctrica. ¿Y qué vos le decís? Decirle un poco acá a los congresistas. Acá está la Cámara, a ver. Sí. Tenés un plano para vos. ¿Qué le decís al Congreso respecto a esto que es fundamental lo que vos presentaste? Claro. El Congreso debe ayornar a nuestro país. Ellos tienen la misión de ponerle al día a Paraguay y ponerle a nuestro país en igualdad de condiciones con Brasil, con Argentina. Ahora no tenemos asimetría total en materia de instituciones eléctricas o instituciones del mercado. Entonces es responsabilidad de los congresistas equilibrarnos con ley eléctrica, mercados ágiles, transparentes, libre competencia, subasta en nuestro territorio de la energía excedente, que vengan y que nos compren nuestro territorio. No hace falta modificar el tratado. Eso es una mala interpretación del Paraguay, es una mala interpretación de nuestros profesionales juristas que no
tienen en cuenta el alcance real del derecho brasileño de su preferencia. No es el derecho brasileño, es el derecho también que tiene Paraguay de comprar. Pero la responsabilidad de los congresistas es ponernos al día con el mundo. Esa es su responsabilidad. Ponernos al día con el mundo en el sistema eléctrico. Bueno, toda Itamaraty estuvo trabajando hace 50 años en ese tratado, ¿verdad? Para cada palabrita interpretar cada palabra de acuerdo a los intereses brasileños. ¿Es así o no es así? Probablemente sí, pero ese tratado, desde el punto de vista de comprar y vender energía eléctrica, nos permite, yo le veo un tratado casi neutro. Es neutro. Totalmente neutro. Sí, Paraguay dice... ¿Y por qué no se aprovecha entonces si es casi neutro? Por intereses nuestros políticos. O sea, intereses de los políticos. No queremos desmonopolizar el sector. Sí. Le queremos mantener a la ANDE para los negociados, para mantener al partido durante 70 años más, para mantener toda esta estructura prebendaria y clientelista. Bueno, escuchen ustedes eso. A ver, alguien de la ciudadanía, a ver, que tenga dos dedos de frente. Lo que dice acá el ingeniero es brillante y hay que hacer eso. Así que, señores del Congreso, dejen de mamar la mamadera, de chupar la mamadera y abóquense a hacer las leyes y a cumplirlas y a poner a Paraguay en el mapa, en el sentido eléctrico, porque necesitamos con mucha urgencia. Esto que dicen también de que en 7 años se va a acabar nuestra energía, ¿de qué se trata? ¿Cómo es esta historia? A ver, explícanos un poco correctamente, porque yo no la entiendo. Yo sé que tenemos que tener nuevos sistemas eléctricos, ¿verdad? No solamente las hidroeléctricas, sino generadores de energía de otra forma, de otro tipo. Pero ¿por qué se va a acabar la energía corriente nuestra normal a través de las hidroeléctricas en 7 años? Sí, hay que pensar que las hidroeléctricas, como cualquier fábrica de bienes, tiene una capacidad limitada. Y son 2 parámetros, la potencia y la energía. El más afectado de todos es la potencia. ¿Por qué? Porque alrededor de las 19 horas hasta las 21 horas, todos encendemos nuestro aire acondicionado, llegamos a la casa y necesitamos potencia. Ese es el punto que marca la necesidad del país. Pero en materia energética tenemos muchos años más de capacidad de parte de Itaipú y de Yacyretá. La potencia sí podría vamos a llegar a tener problemas en unos, se estima, a finales de esta década. Pero es por una necesidad normal. Es por eso que tenemos que desmonopolizar. Sí, por favor, te escucho. Para que haya más productores, más inversores que vengan y inviertan en equipos, ya sea generadores de gas, eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con esta nueva historia del 2023? ¿Cómo se va a presentar Paraguay? Digamos, ¿vos estás al tanto de cuáles son nuestras mentes brillantes que van a estar defendiendo nuestros intereses ahí en el 2023? ¿Qué se está planteando o qué se va a plantear ante los brasileños por Itaipú, digamos? El encargado de las negociaciones es el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo del canciller Acevedo, exacto. Y tiene hace unos meses subió como canciller. Exacto. Hace unos meses. Sí. ¿Y qué se vino haciendo antes de Institucionalmente, el ministerio sí, está perdido, está sin rumbo. ¿Ah, sí? ¿Sin rumbo? Sin rumbo. ¿Y por qué? ¿Se debe a qué esto? Bueno, por esta situación que acabo de describir. Ellos, yo hice algunas producciones en ABC TV, en donde hice unas presentaciones gráficas de cuál es el problema real del Paraguay y cuál es la oportunidad que tiene nuestro país. ¿Qué expusiste ahí? A ver. Ahí expuse lo que acabo de decirte, que Paraguay tiene una interpretación equivocada del tratado, que si corrigiese su interpretación y dijere al Brasil y a la Argentina, señores, yo estoy creando mi mercado eléctrico, de ahora en más voy a comprar mi cuota, mi 50%, igualdad de derechos, y el excedente, lo que yo no consumo, vendo en este mercado paraguayo, en mi territorio. Vengan, participen de la subasta, hagan uso. En Paraguay se vende la energía
que no consumamos. Exacto. Ah, Los sí. defensores... ¿Y cuál es la diferencia de vender en un territorio y no en el territorio, en este caso, del vecino, que es el socio también de Itaipú? Hablando Claro, de Itaipú. aquí vamos a usar lo que normalmente se dice la soberanía paraguaya. Entiendo. Itaipú es el dueño de la energía, ni Brasil ni Paraguay. Itaipú es una entidad que puede, sí, autónoma, sí. claro, tomar derechos de tomar créditos. Es una persona jurídica, ¿ok? Es la dueña de la energía. Paraguay tiene disponible, ese es uno de los puntos que vamos a negociar. Nuestros políticos de relaciones exteriores La disponibilidad de Paraguay es del 50%. Exacto, que ya está consagrado en el tratado. Y los encargados de relaciones exteriores niegan ese derecho. ¿Por qué? Y porque quieren meter como un paquete dentro de su agenda. Van a discutir un derecho que ya tenemos. Así. Exacto. ¿Y porque no quieren elucubrar nuevas propuestas favorables a Paraguay? ¿O por qué, claro, lo entonces? que ya está escrito. Y si ya está escrito, ¿para qué van a volver a reescribir eso que ya está escrito? Porque parten de la base de que la cesión paraguaya es obligatoria para el Brasil. Una base equivocada, una base falsa. La cesión... Quiere decir que ahí se va a perder todo el tiempo del mundo y los otros van a seguir haciendo lo que por vinieron eso haciendo están durante confundidos. 50 años. Exacto, por eso están confundidos, Bruno. Bueno, y en el 2023 la energía de Itaipú se reducirá en un 60%. ¿Cómo aprovechar la coyuntura? Creo que es más o menos lo que ya decías. Exacto, la energía, el costo de la energía va a bajar en esa proporción, en 60%. ¿Por qué? Y termina la deuda, simple. Ok. La visión estatista de algunos partidos ideológicos identificados con la izquierda quieren que se mantenga el precio alto para el ciudadano paraguayo y para el brasileño. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos quieren que ese dinero ingrese a las arcas del Estado, sacarle del bolsillo del ciudadano, del paraguayo y del brasileño, y que el Estado se quede con esa financiación. Claro. Y o sea, los políticos, en síntesis. Y sobre todo del Frente Guazú, sindicatos que son afines al Frente Guazú, ¿ok? Están con esa idea de mantener los precios altos. Precios altos para el paraguayo y para el brasileño. ¿Y qué dice Canese, por ejemplo, en base a eso? De lo que leí, él armó una... En eso justamente dice el precio de exportación para el Brasil, para el precio bajo para Paraguay, pero precio alto para el Brasil, dice, ¿verdad? Es un juego, claro, pero no tiene respaldo en el tratado, no hay precio de exportación en el tratado. Eso se debe generar en un mercado paraguayo, que él se niega a crear el mercado eléctrico paraguayo. También se niega. Ricardo Canese está en contra, es un antimercado. Antimercado. Claro. Y vos eso es lo que proponés al Congreso Nacional. Exactamente. Lo que propongo es la creación de un mercado libre, competitivo, en donde se subaste entre todos las empresas paraguayas, brasileñas, argentinas, de la región abierta, inclusive con empresas mixtas, Paraguay-Brasil, Paraguay-Argentina, que hagan unas sociedades para transferir conocimiento, porque el mercado eléctrico es muy dinámico, es muy complejo de entenderlo, y eso se requiere que nos transfiera el knowledge transfer de todo lo que significa. Knowledge transfer, sí. En todo el conocimiento de transferencia. Claro, vos necesitas que te transfieran conocimiento. Nosotros estamos en la edad de piedra en materia de mercados eléctricos. Pero si somos el país con mayor energía en el mundo, dicen. Contradicción total, y no tenemos el lugar donde venderlo. ¡Qué bárbaro! Y pasaron 50 años. Esperemos que se solucione todo esto en 2 años antes del 2023 para así presentarnos dignamente ante nuestros brasileños, los socios nuestros brasileños que bueno, tienen que también hace rato habrán estudiado cómo presentarse ellos cuando llegue el 2023. Ellos mantienen a la ANDE. Brasil mantiene a la ANDE viva porque desde la década de los 90 ANDE está en saldo rojo. Si no fuera por las migajas que le da a través de Itaipú, ¿por qué? Porque ANDE no contrata los 50%, teniendo el compromiso, el derecho y es un deber a la vez
La ANDE, o sea, Paraguay realmente es la que está comprometida a través de su brazo ejecutor Paraguay como nación está comprometida. en Sí. contratar el 50%. Sí, y eso no lo hace. No lo hace ANDE. Incumple el tratado. Así. ¿Por qué? Porque dice acá que Paraguay tiene derecho a la cesión si contrata todo y luego pone a disposición, autoriza a ceder. Luego, pero nosotros nos negamos a contratar. Nos autonegamos nuestro propio derecho. ¿Por qué? Y porque ANDE no tiene la guitarra. ANDE está en quiebra. ¿Entendés? Bueno, ingeniero Villate, Javier Villate, muchísimas gracias. Y bueno, y tenés muchas cosas vos acá. Vos también estás, a ver, Millicom, estuviste ahí, también figura acá Ericsson, Millicom, ¿estuviste ahí participando de esos proyectos, estas cosas acá o no? Sí, son las filiales paraguayas de la empresa sueca de telecomunicaciones. Estuve ahí unos buenos años. Y ahora estás con TICE SRL, consultora, una gran consultora que maneja proyectos, tiene la dirección de proyectos eléctricos y de telecomunicaciones, y él está con estos anteproyectos fundamentales, uno de ellos la ley eléctrica y el otro la comercialización de la venta de energía, cómo comercializar nuestra energía. Y esto es fundamental, o si no, ¿cómo se va a avanzar? Exactamente. No se puede avanzar, o hay que consultarle a Ricardo Canese, puede ser también, ¿verdad? Imagínate, vos sos productor de bananas y vos decís, che, ¿por qué no creamos un mercado de abasto? Bueno, No, por favor. Hay que consultar a Paco Valerema. Bueno, muchas gracias. 9 minutos de las 11. Hasta la próxima, ingeniero Villate. Gracias, Tenés que Bruno. volver acá, tenés que volver.